Buenos días, Tapia, buenos días. Vamos a comenzar con la clase educativa de hoy, ¿sí? Confírmame si tienes tus fichas en la mano para poder dar inicio, para que nos alcance el tiempo. Tapia, ¿se logra ver la pantalla? ¿Puedes apreciar? Está muy bien. Comenzamos, ¿sí? Vamos a iniciar con esto. El tema del día de hoy, como bien sabes, fotografía, ¿sí? Del curso, ¿sí? Vamos a repasar un poco, recordando las clases anteriores de cada clase, ¿sí? Para que puedan tener mucho en práctica y puedan aprender mucho más. ¿Está bien? El tema del día de hoy es concurrencia vocálica 2. Estamos hablando en este caso de los hiatos, ¿sí? Vamos a hablar solo de los hiatos, cómo es que se da, en qué significado, etcétera. ¿Ya? Vamos a comenzar primero con la teoría, ¿sí? Después de la teoría vamos a tocar algunos ejemplos, algunos ejercicios que lo vamos a desarrollar juntos, les voy a explicar de qué se trata cada uno, y así para que se pueda entender mucho mejor. Como ya les decía, estamos hablando primero sobre los hiatos, ¿sí? Vamos a tocar solo hiatos. Eh, el hiato es una separación que se da de dos vocales, en este caso que forman diferentes sílabas, ¿ya? El hiato presenta dos clases, ¿sí? Recuerden, el hiato solo presenta dos clases, que es el hiato simple y el hiato acentual. ¿Está bien? Vamos a conocer teóricamente sobre el hiato simple. El hiato simple es la separación de dos vocales, como pueden apreciar acá en la imagen, o bien dos vocales abiertas, como el ejemplo aquí que estamos viendo, poema, la vocal O y la vocal E son vocales abiertas, ¿no? O dos vocales cerradas, iguales entre sí, dice, como por ejemplo aquí, ¿no? La vocal I, es una vocal I, ¿no? Y, ta, ¿verdad? Entonces, el hiato simple es la separación de dos vocales, en este caso, las dos abiertas y ambas cerradas, ¿ya? Ejemplo, ma, a, y en las vocales cerradas tenemos ti y ta. ¿Está bien? Ese es un hiato simple, ¿ya? Pero con los ejercicios que vamos a realizar, vamos a poderlos conocer mejor. La idea es poder practicarlos, ¿está bien? Entonces, pasamos ahora al hiato acentual. En el hiato acentual es la separación también de una vocal abierta y en este caso una cerrada. O viceversa, puede ser una vocal cerrada y una vocal abierta, ¿no? Pero en este caso, en el hiato acentual, la vocal cerrada, ¿ya? Siempre debe llevar tilde, ¿está bien? Buenos días, Abigail. Siempre, ¿ok? Miren, en el hiato simple estamos hablando que vamos a separar dos vocales, ya sean abiertas o ya sean cerradas. El ejemplo que estamos observando, ¿ya? Pero la diferencia es en el hiato acentual, que es la separación de una vocal abierta y una cerrada, o al revés, ¿verdad? Una vocal cerrada y una vocal abierta, ¿ya? Pero en este caso, la vocal cerrada siempre va a llevar tilde, ¿ok? Aquí, como por ejemplo, baúl, baúl lleva tilde en la U. La U es una vocal cerrada, ¿ya? Otro ejemplo es país. ¿Cuál es la vocal cerrada? La I, ¿verdad? Que habíamos dicho que en el hiato acentual vamos a tener que separar, en este caso, si tenemos una vocal abierta, una cerrada, o una vocal cerrada y una vocal abierta, ¿no? Pero, ¿qué lo hace un hiato acentual? Como su mismo nombre lo dice, acentual, acento, es que la vocal cerrada siempre va a llevar tilde. ¿Está bien? ¿Todo claro hasta ahí? Abigail, Tapia, confirme, ¿todo claro? Confírmeme, Abigail, por audio, por chat, Tapia.
Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en mente? Y algo que lo he puesto aquí en un marco es que no olvides, en este caso ustedes, no olviden que la letra H no afecta en la formación del hiato, ¿sí? No afecta. Ejemplo, ahínco. ¿Ven? Tenemos a, inco, bahía, ba, y, a. ¿Está bien? Recuerden la clase anterior cuando le decía la H no tiene nada que ver, no está ahí, la H siempre va a estar ahí, sí, en las palabras que sean necesarias van a estar ahí. Pero les decía que no van a afectar en la formación del hiato, ¿está bien? Esto solo es un recordatorio para que ustedes recuerden las clases anteriores, ¿ya? Bien. Antes de pasar a los ejemplos, voy a volver a explicar para que se pueda entender. Recuerden, repitan conmigo. Hiato simple es la separación de dos vocales, ya sean abiertas o ya sean cerradas, ¿no? Se separan automáticamente. A eso se le llama hiato simple, ¿no? Pero un hiato acentual es la separación de una vocal abierta y cerrada, pero en este caso, la vocal cerrada siempre va a llevar tilde. Y ustedes ven a dos vocales unidas, como en este caso la vocal abierta y la vocal cerrada, y ven una tilde en la vocal cerrada, no, yo ya sé. Esto se le conoce como hiato acentual. Se le separa así, pero yo lo conozco como hiato acentual. ¿Está bien? Pasamos ahora a la primera actividad de extensión. Miren, en la primera alternativa, ustedes pueden ver qué es lo que presenta un hiato simple. Tenemos la alternativa A, que es cuota, la B, eucalipto, la C, auto, la D, uy, y la E, poeta. ¿Ven? Entonces, aquí ya tenemos la respuesta, ¿ya? ¿Qué nos dice aquí en la respuesta? Por ejemplo, es el hiato simple, recuerden, ¿qué habíamos dicho de un hiato simple? Que el hiato simple son dos vocales, tanto abiertas como cerradas, que se separan, ¿verdad? Eso es lo que habíamos mencionado sobre el hiato simple. En este caso, el hiato simple se caracteriza porque tiene dos vocales abiertas y entre las alternativas, miren, podemos ver que la palabra, en este caso, cooperar, presenta vocales O y E. Aquí hay una resolución. Errores, miren, aquí tenemos cuota, eucalipto, auto, uy y poeta. Pregunto yo, ¿tengo dentro de las alternativas la resolución que está aquí abajo? Confírmame. Tapia, Abigail, vuelvo a repetir, en la resolución, ya Tapia, entonces, ¿cuál es la palabra, la alternativa que presenta este hiato simple? La E, ya, correcto, pero ¿qué palabra es? Poeta, ¿verdad? Muy bien. Ahora pasamos al siguiente ejercicio, ¿tá? Donde nos dice, escribe 4 ejemplos de hiato simple. El hiato simple, a ver, escriban 4 ejemplos de hiato simple, como por ejemplo,
A ver, ¿quién me da un ejemplo sobre un hiato simple? La palabra día. Recuerden que tenemos dos tipos de hiato. Tenemos un hiato simple y un hiato acentual. ¿Recuerden? ¿Recuerdan? Acentual, como por ejemplo en este caso sería día. Correcto. Tenemos la palabra, por ejemplo, como dicen por aquí, casa. ¿Ya? A ver, ¿qué más dice? Claro, está bien. Casa, reina, mañana. O, por ejemplo, lo que ustedes mismos mencionan, ¿no? Niño, ¿verdad? Estos son cuatro ejemplos de hiato simple, ¿sí? Ya habíamos tocado el tema de los hiatos, ¿verdad? Vamos a hablar del concepto. ¿Qué es un hiato? Bueno, en este caso la separación de los vocales, sí, pero en dilación, en este caso tenemos casa, reina, mañana, niño, hermano, manzana, por ejemplo, ya, etcétera. ¿Está bien? Tenemos tres. Ejercicio número tres. Copien, ¿sí? Abigail con Tapia, copien de una vez mientras esté explicando la clase para que puedan desarrollar rápido. Así, copien, copien. Confirman cuando ya terminaron de copiar. Terminaron, me confirman. Tapia, Abigail. Está muy bien, Abigail. Pasamos ahora al tercer ejercicio. Donde dice, reconoce las clases de hiato que aparecen en la siguiente lista de palabras. Por ejemplo, la palabra real. ¿Qué será? Un hiato. ¿Qué me dicen ustedes? La palabra real. ¿Será un hiato simple o un hiato acentual? ¿Recuerdan lo que habíamos dicho sobre el hiato simple y el hiato acentual? En el hiato simple no lleva tilde y en el hiato acentual sí. Entonces, vuelvo a revisar la pregunta. La palabra real, ¿qué será? ¿Hiato simple o un hiato acentual? Correcto. Ahí copien hiato simple. ¿Ya?
Pasamos ahora a la siguiente palabra. Transeúnte. Transeúnte. Miren, si ustedes aprecian bien la palabra transeúnte, miren, ya, es mental, sí, pero aquí quiero que presten atención a lo que voy a explicarles. La palabra transeúnte tiene un hiato, como observan aquí, tiene un hiato de tipo vocal cerrada, ¿ya? Más una vocal abierta, ¿no? En la secuencia E y U, como observan aquí, forman un hiato, porque la vocal cerrada E, en este caso, y la vocal abierta U se pronuncian en sílabas, ¿no? Pero en este caso en sílabas diferentes. ¿Por qué? Porque la U lleva tilde. ¿Y qué habíamos dicho de las vocales cerradas cuando llevan tilde? ¿Qué habíamos dicho? ¿Se separan o no se separan? Díganme ustedes, Abigail Tapia, ¿qué habíamos dicho? Si la vocal cerrada llevaba tilde, ¿lo podemos separar? ¿Sí o no? Cuando lleva tilde. Porque recuerden, si ambas están juntitas, pueden seguir juntas. Pero ¿qué pasaba si una vocal cerrada llevaba tilde? ¿Seguían estando juntas o se separaban? Correcto, ¿no? Se separaba. Entonces, en sílabas, miren, para que aprendamos ya a silabear de una vez las palabras, sería tran, se, un, te. Tiene 4 sílabas, ¿no? Pero como en este caso estamos hablando sobre qué clase de hiato es, entonces, este es un hiato acentual, ¿está bien? Es un hiato acentual. Pasamos ahora a la siguiente palabra, lío. ¿Qué tipo de hiato es? ¿Será un hiato acentual o será un hiato simple? Correcto, es un hiato, en este caso, acentual, ¿no? La palabra lío es hiato acentual. ¿Por qué? Como pueden apreciar acá, tiene un hiato, ¿no? En este caso, su tipo de vocal cerrada, que es tónica, y la vocal abierta, ¿no? Que es la O. Entonces, es un hiato acentual. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene 2 sílabas. Se separan, ¿no? Li, o. Pasamos ahora a la palabra operar. ¿Será un hiato simple o acentual? Muy bien, es un hiato simple. ¿Por qué? Fácilmente, como pueden apreciar, podemos identificarlos, ¿no? Porque unos llevan tilde y las otras no, y eso es más fácil, ¿no? Pero hay que saber reconocer. Por ejemplo, cooperar, como pueden apreciar aquí, tiene 2 vocales, ¿no? Tiene 2 vocales, en este caso las vocales abiertas, ¿sí? Y esto hace que formen un hiato, pero un hiato simple, ¿no? Que sí o sí vamos a tener que separarlo. ¿Recuerdan? Es una de las reglas del hiato simple. ¿Terminaron de copiar? Sí. Para continuar, bien, continuamos. Recuerda, yo voy escribiendo y ustedes también van escribiendo, ¿sí? Para poder terminar juntos y poder seguir practicando los ejercicios. Aquí, ahora sí viene lo que ya les estaba poniendo en práctica aquí en el ejercicio número 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? 4. Separa en sílabas las siguientes palabras teniendo en cuenta los hiatos. ¿Está bien? Tengan en cuenta mucho los hiatos. Comiencen a separar en el chat del Zoom. Tapia, las 2 primeras letras, Oceánico,
oído, Abigail, las dos últimas letras, zoológico y país, comiencen. Colombia, por el Chavo del Sur, tienen que separarlos en sílabas. ¿Ya? Tapia ya me envió. Tapia. Y aquí tenemos. Abigail, solo falta el tuyo, Abigail. Hasta- Vamos a esperar a que Abigail envíe, ¿ya? Y vamos a ir explicando aquí la palabra oceánico. ¿Eh? Palabras en sílabas. O, C, A, I, O. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el hiato en este caso es en la vocal E y en la vocal A. Pero aquí, como pueden apreciar, pregunto yo. Bueno, en este caso se observa aquí la tilde y lo estamos separando, ¿no? En este caso de una vocal abierta y la otra abierta, ¿sí? Pasamos ahora en el siguiente, la palabra oído, ¿no? ¿Por qué se separa? Miren, si se han dado cuenta, aquí la palabra oído no se le ha colocado una tilde, ¿ves? Pero lo ideal de hacer estos ejercicios es que ustedes puedan identificar, ¿está bien? La palabra oído, ¿ya? Porque miren, oído lleva, lleva tilde en este caso, en la I, ¿no? La palabra oído, ¿ven? Y de esta manera. Abigail, las otras dos palabras, la palabra zoológico y la palabra país. Bueno, vamos a iniciar. Sí, Tati, aquí vas copiando la palabra zoológico. ¿Cómo lo separo? De esta manera. O, lo, y, o. ¿Sí? Cópialo, Tapia, copia. Y aquí el ya todo se encuentra entre las dos, ¿verdad? So, solo. Y aquí en la palabra país. ¿Está bien? Aquí es solo. De esta manera. Tapia. Pasamos al siguiente ejercicio. 5. Escribe 4 ejemplos de hiato acentual. ¿Ya? 4 ejemplos de hiato acentual. Iniciamos conmigo, ¿ya? La palabra país. La segunda palabra, aéreo, ¿ya? Ya habíamos dicho de los hiatos acentuales que llevan tilde, ¿no? Palabra tío. Y por último, la palabra río.
¿Ya? Tapia, ¿me confirmas cuando terminemos de copiarlo? Sí, volvemos a recordar. El hiato acentual son las palabras de caso que tienen. Ya, muy bien, Tapia. Ya habíamos dicho en el hiato acentual que son las palabras que es la unión de dos vocales, ¿no? La vocal abierta, la vocal cerrada. Que la diferencia es que en este caso el tilde siempre se va a colocar en el vocal para poder hacer la separación, ¿ya? Pasamos ahora al siguiente ejercicio. Tenemos en el ejercicio número 6, ¿sí? ¿En cuál de las siguientes palabras se produce el hiato acentual? Tapia, ¿en cuál de las siguientes palabras se produce el hiato acentual? Correcto, Tapia. Marca la alternativa C. ¿Por qué? ¿Por qué es la C? Porque se tiene, en este caso, la palabra día tiene un hiato entre la I, que es la vocal cerrada, que es la tónica, y la vocal abierta, ¿no? Lo que provoca que ambas vocales se pronuncien en sílabas separadas. Di, A. ¿Eh? Pasamos a las 7. Nos dice, señala la alternativa que presenta hiato simple. Tenemos A, osadía, B, piénsalo, C, cohibido, D, coetánea, E, reía. Recuerden, el hiato simple ocurre cuando hay dos vocales, en este caso consecutivos, que pertenecen a sílabas separadas. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos a ir analizando, si Tapia, observa aquí en la pantalla, mira. Por ejemplo, la palabra osadía no tiene un hiato simple, ya que está formando un hiato acentual entre la vocal I y la vocal A, ¿no? Aquí está formando un hiato acentual. La palabra piénsalo no es un hiato simple, ya que en este caso la vocal I con la vocal E forman un diptongo. ¿Recuerdas? Los diptongos, que es vocal cerrada más una vocal abierta, por la que no se va a producir en este caso la separación, ¿ya? La C, prohibido, no tiene hiato acentual, ya que la vocal O, I, por ejemplo, como puedes ver, ya habíamos dicho, de por sí está formando un diptongo, sí, pero en este caso no se pueden separar en sílabas. ¿Recuerdas aquí de las H's? ¿Ves? De esta manera, ¿sí? Pasamos a la alternativa de coetánea. No tiene hiato simple, ya que la combinación, en este caso de la O con la E, forma un diptongo, ya que ambos son vocales abiertas y se pronuncian juntas. Coetánea, ¿ya? Y por último tenemos aquí a la palabra reía, que en este caso se había dicho mucho de que es un hiato, en este caso tenemos un hiato entre la vocal cerrada y, y la vocal abierta A, ¿no? ¿Cuál es, dime, Tapia, cuál crees que es la respuesta correcta?
Si logras diferenciar en las alternativas, ¿sí? La única que no lleva una tilde, que yo puedo colocar la palabra prohibido, por ejemplo, como lo está diciendo ahorita, ya, que en sí es una de las respuestas que se da. Pero si te das cuenta acá en la E, en la alternativa E, mira, es un hiato simple, ¿ya? Pero, ¿por qué se le considera más que todo? Porque no se logra formar un diptongo, ¿ya? ¿Te das cuenta? En la palabra veía es hiato porque se separa. ¿Ves? Re, I, A. Pero como tú mismo mencionas, sino que lo estoy resaltando mucho para que tengas en cuenta, no te vayas a equivocar quizás más adelante, ¿ya? Marca la alternativa que me mencionaste en el Zoom, ¿sí? Ahora aquí pasamos a qué alternativa presenta hiato acentual. Miren, tenemos la palabra recreo, peón, viático, visión y viuda. Pero tu respuesta, Tapia, en base a todos los ejercicios que se han explicado, ¿qué alternativa crees tú que presenta un hiato acentual? Y la pregunta no es igual, cambia su alternativa. Lo envías, sí, lo envías y regresando del Zoom volvemos a ingresar por la misma link ¿sí? Que se va a ir fortaleciendo. De la pregunta 8 9 y 10 y luego pasamos a la actividad de extensión, ¿sí? 8 9 y 10 ven desarrollando para pasar a la actividad de extensión. Ya aquí sus respuestas de la pregunta 8 9 y 10. Hay que tener mucho en cuenta, si bien es cierto, estamos desarrollando los ejercicios en base a datos simples, datos centrales, las reglas, pero también hay que tener mucho en cuenta sobre qué es un yato, sobre los diptongos, recuerdan, ya hemos tenido una clase de los diptongos, ¿sí? Entonces, hay que resaltar mucho ello, ¿sí? En ese tema. Puedo, en este caso, ¿tienen alguna relación? Sí, por ejemplo, los diptongos. Si ustedes no identifican, en este caso, o no reconocen adecuadamente esos diptongos,
al momento de las palabras o de poder identificar cuáles son los hiatos, etcétera, se van a poder construir. Hay que tener mucho en cuenta ellos, ¿sí? A ver, aquí en la pregunta 8, 9 y 10, sus respuestas me dicen para poder desarrollar aquí y ya la actividad de extensión y la de evaluación van a ser para ustedes, ¿sí? Terminamos de desarrollar estas actividades. ¿Lo tienen? O si no, lo desarrollo aquí junto con ustedes. No hay problema, ¿sí? Miren, por ejemplo, tenemos aquí lo que es la primera pregunta. Dice, ¿qué alternativa presenta un hiato acentual? Miren, si estamos llegando a apreciar, tenemos la primera alternativa que es recreo, la B que es peor, la C ciático, la D visión y la E paso la palabra viuda, ¿no? Ustedes si llegan a apreciar en la palabra recreo, el recreo no tiene un hiato acentual, ¿ven? ¿Por qué? Porque la palabra recreo está separada en sílabas, en dos sílabas que son, pero no se produce hiato acentual ya que la palabra no contiene una vocal cerrada, ¿ven? Tiene vocal abierta, sí, pero no tiene una vocal cerrada. Pasemos ahora a la palabra viático. No tiene un hiato acentual, ¿sí? Ya que la palabra no contiene una vocal, en este caso cerrada tónica, ¿ya? Pasamos ahora a la palabra de visión. No tiene hiato acentual porque forma un diptongo, forma una vocal cerrada con una vocal abierta, la palabra yo. ¿Se dan cuenta? Y no hay separación de sílabas, por lo tanto, en este caso no es un hiato acentual, porque es un diptongo, ¿ya? Por eso le decía, acuérdense los diptongos. Pasamos ahora a la palabra viuda. No tiene hiato acentual porque la combinación en la vocal I y la vocal U, en este caso, forma un diptongo. La vocal cerrada con la vocal abierta y las vocales no se separan en sílabas. Entonces, la respuesta aquí es la A, la alternativa, ¿ya? Con la palabra recreo, ¿sí? No, disculpen, con la palabra P, que es la palabra peor, ¿sí? Existe el hiato acentual en las vocales, en la vocal E, en la vocal O. ¿Por qué? ¿Por qué no igual que visión, si ambas terminan en ON? Porque en la B, se dan cuenta, ambas son con vocales abiertas. Y aquí tenemos una vocal cerrada y una vocal abierta. ¿Ya? Marquen ahí la B. Pasamos ahora a la pregunta número 9. Dice, palabras que no presentan ningún tipo de hiato, que no tiene hiato. Tenemos aquí en la primera palabra que es jalea. Jalea tiene un hiato, ¿sí? Entre la vocal A y la E, que es una vocal abierta y una vocal abierta, ¿no? Pero la que las dos vocales forman, en este caso, un hiato, ¿no? Jalea. Entonces, ¿qué estamos buscando? Palabra que no tiene ningún tipo de hiato. Pasamos ahora a la B, la palabra púa. Es un hiato acentual, ¿verdad? Entonces, correcto. ¿Cuál es la respuesta correcta? La palabra cuidado, ¿no? ¿Por qué no presenta en un hiato? ¿Por qué? Porque es una palabra que tiene un diptongo. ¿Ven? ¿Han llegado a percatar de eso? Muy bien. La respuesta es la D. Pasamos a la 10. Alternativa que no presenta hiato simple. Entonces, tenemos la alternativa A, peatón,
Alternativa B, leer. La alternativa C, geólogo. D, caída, E, poema. Vamos a comenzar. A ver, ya, Abigail. Tenemos una posible respuesta. A ver, vamos a identificar cada palabra, ¿sí? Aquí, en la palabra peatón, tiene, miren, recuerden que estamos hablando, en este caso, que no presenta un apellido. Los que sí presentan, iremos descartando. La palabra peatón tiene, en este caso, un hiato simple entre la vocal A y la vocal E, ¿no? Ambas vocales abiertas por las que se separan. Entonces, es un hiato simple. La palabra, la segunda alternativa que es leer, pasa a ser un hiato simple o un diptongo. ¿Qué me dice? Claro, correcto. La palabra leer es un diptongo. La palabra leer es un diptongo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque las dos vocales hacen que se separen. Ahora pasamos a la palabra C, que es geólogo. Tiene un hiato simple entre las dos vocales, ¿no? Ambas vocales abiertas, ¿no? Ahora pasamos a la D, que es caída. Ambas, como pueden observar, también es un hiato simple, porque tiene una vocal abierta y una cerrada, la cual la tilde va en la vocal cerrada, que se separa, ¿no? Ahora pasemos en la E, que es la palabra poema. Tiene un hiato simple, obviamente, entre la vocal O y la E, ¿no? Entonces, aquí en la alternativa 10, la respuesta, la única alternativa que no presenta hiato simple por ser un diptongo es la B, la alternativa leer, ¿sí? Marquen ahí la alternativa B. Pasamos ahora a la actividad de extensión, ¿sí? Aquí, en la alternativa que presenta hiato acentual, ¿cuál es? Miren, recordemos, aquí tenemos la resolución también. El hiato acentual se forma de la combinación de una vocal abierta y otra cerrada, o viceversa, ¿no? Al contrario. Pero la vocal cerrada siempre lleva tilde porque tiene la mayor fuerza de voz. La respuesta aquí es la E, baúl, ¿ya? Ahora, y así, de esa manera, sucesivamente, van a ir desarrollando las diversas preguntas y las van a marcar. ¿Sí? Solo está para marcar. ¿Qué voy a tener mucho en cuenta? Que en algunas preguntas, como ustedes ya han observado en las anteriores, estamos encontrando alternativas que tienen algo en común, que son los diptongos, ¿sí? Tengo que recordar qué eran los diptongos, cuáles eran las reglas del diptongo para yo poder llegar a la respuesta correcta, como pueden observar aquí en las diferentes alternativas, como por ejemplo en el último ejercicio, ¿no? Por ejemplo, la palabra caída fácilmente puede ser un hiato, no puede ser un hiato simple, ¿no? Más parece un hiato acentual. Pero si se dan cuenta aquí, estamos hablando, identificando un diptongo de la palabra leer. ¿Ven? Se hace pasar por un hiato simple, pero no, ¿ya? Hay que tener mucho en cuenta, hay que observar bien. ¿Tienen alguna duda, pregunta referente a la actividad o a la clase? Me lo hacen saber. Abigail, Tapia.
Tapia. Si no tiene ninguna duda, tienen pregunta, finalizamos la clase del día de hoy, ¿sí? Nos vemos el día de mañana. Tengan sus fichas a la mano, cuídense mucho.